Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Nos alegramos una vez más estar en un día miércoles, a mediados de semana, teniendo este tiempo para alimentar nuestro espíritu, nuestras almas de la maravillosa y gloriosa y poderosa y amada para nosotros palabra de Dios. En el día de hoy, miércoles, vamos a estudiar un tema que es importante para nosotros como iglesia. Me refiero concretamente a la necesidad de vivir y andar en la sabiduría de Dios. Vamos a analizar los dos tipos de sabiduría que la Biblia refiere o se refiere a ella. Y vamos a comenzar primero tomando como punto de partida una revelación muy hermosa que el Señor nuestro Dios le hizo a uno de sus hijos, a uno de sus siervos, a un joven rey de Israel. Me refiero concretamente a Salomón. Ustedes saben que el padre de Salomón fue David, y el Señor le dijo a David que un hijo de él iba a heredar el trono de Israel. Una noche en un lugar llamado Gabaón, mientras este joven rey dormía, el Señor en sueño le reveló algo muy importante. Y en medio de esa gran revelación que Dios le hace a su siervo Salomón, le hace un ofrecimiento y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé y lo haré. Qué pedido, ¿no? Qué oportunidad le dio nuestro Dios a Salomón, su hijo. Si a nosotros se nos diera la misma posibilidad, nuestro Dios, de pedir algo, ¿qué pediríamos? Es probable que muchos a lo mejor podrían decidir pedir seguramente salud o protección respecto de la salud. En el contexto en que estamos en el mundo de hoy, probablemente muchos pedirían por favor que el coronavirus no nos alcance, que no nos llegue. O si alguno está contagiado, que Señor, líbrame de esta peligrosa enfermedad. A lo mejor otros le pedirían probablemente dinero o recursos económicos. Le podrían decir: Señor, yo me gustaría que me diera mucho dinero o bienes económicos para yo poder desarrollarme bien en mi vida. A lo mejor otros pedirían probablemente una buena familia o bendiciones en diferentes frentes o áreas de la vida. Pero lo lindo es que cuando nosotros vamos al ofrecimiento que el Señor le hizo a Salomón, Salomón, siendo joven, pidió algo que agradó a los ojos del Señor. El Señor se sintió contento con el pedido de su hijo. La Biblia dice así: le dijo Salomón cuando el Señor le hace este ofrecimiento, esta propuesta. Le dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? La Biblia dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Leo en Primera a los Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y el verso 11 dice: y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riqueza, ni pediste la vida de tu enemigo, sino que has demandado de ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tu pedido, a tus palabras, y te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ciertamente, el compromiso de Dios de darle sabiduría fue una de las más grandes bendiciones para Salomón. Y a Salomón le quedó muy claro de que esta sabiduría, que era esa cualidad de buen juicio, ¿verdad?, que se desarrolla a partir fundamentalmente de la experiencia, de la observación y de la reflexión.
La sabiduría es una función de las mentes educadas, que los escritores bíblicos afirman ciertamente que proviene de Dios. Bueno, el sabio Salomón pidió esta capacidad de poder, ¿cierto?, ejercer su función de líder, de rey de Israel, precisamente con juicio maduro, con equidad, con prudencia, con visión, con inteligencia, con medidas oportunas, con orientación adecuada, a fin de que el pueblo pudiera avanzar y desarrollarse como una nación teocrática, como era el propósito de Dios, para que Israel llegara a ser, ¿cierto?, la mayor nación de la tierra y fuera una luz para el resto de las naciones, para el mundo entero, en verdad. Y hermanos, lo maravilloso es que el Señor se agradó del pedido de su Hijo y le dio sabiduría. Ciertamente, el permanecer en la sabiduría de Dios estaba sujeto a ciertas condiciones, entre otros, ¿cierto? Lo que implica no perder nuestra confianza en el Señor y por otro lado en atender su orientación, sus consejos y ciertamente lo que implica la obediencia a los requerimientos divinos. El mismo Salomón, ya con madurez, habiendo pasado un tiempo como líder, mientras anduvo bien en los caminos del Señor, nuestro Dios permitió que esta sabiduría prometida se desarrollara en la vida de su hijo y llegó a ser un gran hombre. La Biblia da testimonio de que la fama respecto a la sabiduría de Salomón se hizo cierto, notoria allí en todo el pueblo y toda la nación de Israel reconocía la sabiduría de su líder. Y en verdad trascendió más allá de la frontera de Israel. Muchas naciones llegaron al conocimiento de que Israel tenía un joven rey que se caracterizaba por su sabiduría. Y se contaban entre los reyes, ¿cierto? Esta información corría de un lado a otro. Algunos venían a escucharlo, querían escuchar las palabras de Salomón. Y cuando lo oían y él disertaba respecto a algunos temas, simplemente ellos quedaban impresionados. La reina de Sabá llegó a decir, ni siquiera me habían contado la mitad de lo que han oído mis oídos respecto de la sabiduría de este hombre, el nuevo rey de Israel. Con esa sabiduría guió todos los acontecimientos y las cosas para llevar en la primera etapa de su reinado, ¿cierto?, a la nación israelita a ser una nación próspera. Y a la vez el Señor, ¿cierto?, le dio todo el discernimiento, la madurez, los equilibrios, la visión, la fuerza, la fe, ¿cierto?, para poder llevar adelante el proyecto de la construcción, ¿cierto?, del templo del Señor allí, ¿cierto?, en Jerusalén. Hermanos queridos de las iglesias de Chillán Sur y iglesia de Bulnes y Quillón, me gustaría leer algunas declaraciones del propio sabio Salomón respecto de esto que estamos hablando, de la sabiduría. Él dice en el Proverbio, que es uno de los libros donde de alguna manera u otra, a través de expresiones poéticas, el sabio, el escritor bíblico, habla en forma, ¿cierto?, profunda y en frase a veces corta, en qué consiste la sabiduría y cómo se describe y hacia dónde guía al hombre. Y todo lo que tiene que ver con la sabiduría es porque está asociada a la fuente que la entrega, en este caso, nuestro Dios. Por eso dice él en los primeros versículos del capítulo 1, en el versículo número 6, que los proverbios fueron dados para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Luego dice él que si el hombre busca en esta vida, así con el mismo ímpetu y esfuerzo, la sabiduría como a plata o como a oro, como lo buscan los que trabajan en las minas de oro, con tanta dedicación, con tanta entrega, con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, si así buscáramos la sabiduría, entenderíamos verdaderamente el temor de Jehová,
¿verdad? Y nos gozaríamos en dirección sabia y en una vida próspera y feliz. Eh, en verdad necesitamos prestar atención al consejo bíblico respecto de la necesidad de entender de que la sabiduría es más preciosa que el oro y que la misma plata. El mismo sabio dice que la sabiduría es superior a las joyas preciosas y a todo tipo de materiales preciosos que existen sobre la tierra. Me gustan también las palabras que respecto a la sabiduría expresara el patriarca Job, con la sabiduría que Dios le había dado a este su siervo. Dice el patriarca en el capítulo 28 del libro de Job, verso 12, hasta el 20 voy a leer, mis hermanos. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Aquí el sabio, cierto, el patriarca Job, muestra que en verdad la sabiduría supera el valor del oro, supera el valor de la plata, supera al valor y al precio del ónice y del zafiro. Y aún del diamante, dice, no se puede comparar conmigo porque es superior, ni tampoco otro tipo de alhajas de oro, ni mención de coral, de perlas preciosas, de joyas preciosas, no, ni el topacio de Etiopía, nada de lo más maravilloso que se conocía en los tiempos de Job podía compararse al valor de la sabiduría. Y la pregunta es, ¿y dónde encontrarla? ¿Dónde hallarla? Para tenerla con nosotros. Bueno, él dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Luego, en el Espíritu Santo, el mismo escritor bíblico dice así, y Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Miren ustedes, hermanos queridos, cómo la Biblia va describiendo y va haciendo relaciones, asociaciones, va hablando, ¿no es cierto?, de los orígenes, de dónde proviene, de la importancia incomparable que tiene la sabiduría para que nosotros podamos vivir vidas que tengan un sentido distinto, que se vivan de manera diferente y que pueda partir nuestra vida con el respeto y el reconocimiento y el temor que merece nuestro Dios de parte de nosotros, su criatura viviente. Queridos hermanos, por lo tanto la Iglesia se espera que ande en la sabiduría de Dios, porque el principio de esta sabiduría implica andar en el temor del Señor, y el apartarse del mal, eso es inteligencia para nuestro Dios. Yo quiero decirles algo, hermanos, como una especie de paréntesis dentro de lo que estamos hablando. La Biblia, la palabra del Señor, habla de dos tipos de sabiduría. Una sabiduría es lo que la Biblia llama la sabiduría divina, que proviene de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Esa es la sabiduría verdadera, trascendente y eterna. El apóstol Pablo habla de la multiforme sabiduría de Dios y usa esa expresión profunda para referirse ciertamente, ¿cierto?, a todo lo que implica a los inicios, al móvil, al destino final, a la intención de Dios a través del glorioso, del maravilloso y del profundo plan de salvación. Y en verdad, la Biblia también habla de otra sabiduría, habla de la sabiduría terrenal.
y da ciertas características de esa sabiduría. Yo quisiera en breve leer algunas breves declaraciones que respecto a esto menciona el apóstol Santiago en el capítulo 3, versos 13 hasta el 17 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta o por sus buenas obras en sabia mansedumbre. El que tiene celos amargos y contención, ¿verdad?, no anda en la sabiduría. El verso 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, si alguno dice que es sabio y anda en disgusto con sus hermanos, tiene amargos celos, ¿cierto?, que no le permiten vivir tranquilo, da lugar a cualquier forma de pecado, de mal, de rencor, de venganza, de odiosidades, no anda en la sabiduría que viene de lo alto. Es algo solamente terrenal, animal y diabólico, dice el apóstol. Porque donde hay celo y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Y donde hay sabiduría humana, se manifiestan estas cosas. Pero la sabiduría verdadera a la que nosotros nos estamos refiriendo es primeramente pura, después es amable, es pacífica, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre, es decir, de fe y sin hipocresía. Es decir, la persona que actúa en la sabiduría de Dios es una persona que se esmera y busca vivir en integridad de vida. Hermanos queridos, qué maravilloso, qué alcance, qué abarcante es esto que nos habla el apóstol Santiago. Y él dice en el capítulo 1 y en el versículo 17, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿ya? Pídala. Y dice que no debe simplemente dudar, y pídala con confianza, y Dios se la dará abundantemente. ¿Quiere usted recibir sabiduría, hermano mío? Hermana querida, estimados amigos. Entonces, es sencillo, según lo que la Biblia nos presenta. Pidámosla a aquel que es la fuente de la sabiduría eterna, divinal, verdadera, que viene de lo alto, del santuario celestial, que fluye fresca para todos los que la piden del trono mismo de Dios. Me gustan ahora las palabras más profundas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ustedes saben que recibió de parte de Dios una mente privilegiada, una mente profunda. Le fue dada especial sabiduría para tratar los temas profundos del gran plan de Dios. Y él, refiriéndose al Padre y al Hijo, dice allí en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2, en la última parte dice: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Está hablando del Padre y de Cristo su Hijo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, mis amados hermanos y amigos? En Cristo, el enviado de Dios. En Cristo, nuestro buen Salvador. En Cristo, el Señor. Ese maravilloso ser que desde los cielos vino a este mundo hace unos 2000 años y nació aquí en la tierra. Levantó su tienda entre los hombres, vivió entre los hombres, y en su vida nos enseñó cómo vivir sabiamente la vida, de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Dios. Por eso el apóstol, siguiendo en esta línea de pensamiento, ¿verdad?, con la sabiduría que el Espíritu Santo le entregaba, escribe estas palabras profundas. Él está desarrollando en el capítulo 1 de Primera a los Corintios el tema de la importancia de la predicación en el plan de Dios y en qué tiene que centrarse la predicación, que para el mundo es locura, pero aunque sea locura para el mundo, agradó, dice, a Dios salvar al mundo
por la locura de la predicación. Y el centro de la predicación es Cristo y su gran sacrificio. Luego dice él en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados aquí? Aquí está la iglesia, queridos hermanos y amigos. Más para los llamados. Y en verdad los que han aceptado el llamado, los que han respondido afirmativamente, positivamente el llamado del Señor, dice el apóstol Pablo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, el apóstol está diciendo, la sabiduría divina en persona, en ejemplo mismo de vida, estuvo en este mundo, en la persona del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso lo que estamos hablando, queridos hermanos. De aquí, cierto, surge una vez más la importancia de la verdad bíblica, donde se nos invita y se nos llama a contemplar cada día a Cristo, nuestro buen Señor y Salvador. Por eso se nos invita, se nos insta frecuentemente, muchas veces, a contemplar a Cristo y a mirar a Cristo, a reflexionar en Él, a pensar en Él, a estar relacionado con Él, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Mire todos los roles que Cristo vino a cumplir en su venida a este mundo. Luego en el verso 30 del capítulo 1 de Primera a los Corintios, el apóstol dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Luego el apóstol Pablo se dirige, él se está dirigiendo a la iglesia de Corinto y le dice, hermano, quiero recordarles que cuando yo estuve con ustedes, yo no estuve preocupado de dar un testimonio basado, es cierto, en una vida humana o en el poder humano de la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Yo no me esforcé para hablarles a ustedes el evangelio de Dios, cierto, basado en la excelencia de palabra o de sabiduría humana. Mi predicación estuvo en Cristo, en su gran sacrificio, pero siempre lo hice reconociendo mi debilidad con temor y con mucho temblor. Y ustedes saben que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe, hermanos, le dice Pablo, no esté fundada en el poder de los hombres, sino, o en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí va contrastando la sabiduría terrenal, ¿verdad?, que pone su confianza solamente en el poder humano, en las medidas humanas, en el poder del hombre, en el limitado poder del hombre. Pero nosotros, la iglesia, estamos llamados a poner la mira en la sabiduría superior. Por eso dice, sin embargo, estamos hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ¿verdad?, ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Y cuál es esa sabiduría de Dios en misterio? Por cierto que el contexto está hablando claramente de que el apóstol Pablo se está refiriendo al maravilloso, al glorioso y al profundo plan de salvación y todas sus implicancias y todos sus resultados, y que está centrado en el enviado de Dios, en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y en la obra que completa después de Cristo su representante fiel en este mundo, que es el Espíritu Santo. Por eso la sabiduría humana, que se centra muchas veces en la razón del hombre, no logra entender las cosas que son de Dios. Las cosas espirituales, para entender su real valor, tenemos que entenderla con discernimiento espiritual. Esto es, ¿verdad?, con esa sabiduría que Dios en Cristo nos lo entrega y el Espíritu Santo va desarrollando en nosotros, en nuestro proceso de relacionamiento con Cristo, esa forma de vivir en la sabiduría de Dios, que implica andar en sus caminos, andar en sus sendas, en obediencia a los principios de su reino, en obediencia a los principios de su santa ley, ¿verdad?
en la ruta que Él nos señaló, para vivir la vida que Él nos dejó como ejemplo y para hacer las obras que Él nos encomendó, para ser testigos de su verdad y de su reino y para ser portavoces de las buenas nuevas de la salvación para todos nuestros semejantes. Por eso, hermanos queridos, que Dios nos ayude para que podamos tener esa sabiduría en misterio, ¿verdad? Que estaba oculta por mucho tiempo, dice, pero que el Señor nos la predestinó por gracia y nos la dio a conocer. ¿Ya? Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, porque si la hubieran conocido, por ejemplo, los que vivieron en los días cuando Cristo vino al mundo, no hubiesen hecho lo que hicieron, que llevaron a la muerte, ¿cierto?, al único ser que vivió una vida sin pecado y por lo tanto sin ningún tipo de culpabilidad y por otro lado, ¿cierto?, no mereciendo ningún tipo de condenación. Dios dice que reveló a nosotros esta sabiduría, ¿verdad? En misterio, nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y durante 7 veces, en los próximos 5 versículos, el apóstol Pablo habla de que a través del Espíritu Santo esta sabiduría les es entregada a la iglesia. Que nuestro buen Dios, a través de su Santo Espíritu, nos pueda como iglesia, hermanos, hacer vivir la vida que Él siempre ha soñado y ha esperado de nosotros y que podamos hacernos sus testigos, sus embajadores, sus servidores, sus enviados para poder proclamar esta sabiduría en misterio que fue revelada y fue dada a conocer a la iglesia a través de los mensajeros escogidos que Dios en su tiempo escogió, que los llenó del Espíritu Santo y movidos por el Espíritu, impulsados por el Espíritu, ¿verdad? Ellos entendieron el mensaje de Dios y la transmitieron al pueblo y también, ¿cierto?, en obediencia a la ordenanza divina, pusieron por escrito la luz necesaria para formar lo que ahora es la palabra de Dios. El apóstol en en Efesios capítulo 3, dice, a mí, el apóstol Pablo está hablando a título personal ahí, a mí dice que soy el más pequeño entre todos los santos. Pablo era un hombre humilde, era un gran predicador, un gran evangelista, un gran maestro, un gran teólogo, ¿verdad? Un pastor admirable, pero él era un hombre humilde y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, es decir, el plan de salvación, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo nuestro Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nuestro Padre, en su misericordia, en su bondad y en su amor, nos conceda esa sabiduría que tanto necesita mi alma, mi ser entero, y que necesitamos todos nosotros como miembros de la Iglesia, como discípulos de Cristo, el Salvador, el Señor, el Redentor, nuestro gran libertador, pero también ese maravilloso ser en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere usted, querido hermano y hermana, estimado amigo que escucháis estas palabras, ser una persona sabia para vivir esta vida de una manera plena y próspera? Entonces una vez más te invito a mirar a Cristo, a mirar al enviado de Dios. Él es el que trajo la sabiduría eterna a este mundo y nos mostró la forma sabia como Dios quiere que el hombre viva. La sabiduría en sí tiene otras implicancias muy profundas en el sentido espiritual, que por razones de tiempo no la veremos ahora, pero yo te invito a pedir sabiduría y ya a vivir en sabiduría para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y podamos prepararnos con toda seguridad, con todo gozo,
con todo esmero, tomando todas las precauciones posibles para vivir una vida en absoluta sujeción y obediencia a la voluntad divina, y que mediante una vida llena de sabiduría podamos ser esos fieles testigos y siervos y discípulos que el Señor quiere que nosotros seamos. Que en este sentido la bendición del Dios Todopoderoso sea con usted, hermano, contigo, querido joven, con todos nuestros amados amigos. Un grande abrazo y que la bendición de Dios sea con todos vosotros. Amén.